estás conmigo, tengo la victoria. ¡Hey! El enemigo está bajo mis pies. ¡Hey! Jesús me ha dado autoridad. ¡Hey! Soy invencible, más que vencedor. ¡Hey! Celebraré. ¡Arriba! Invencible eres Dios, eres el gran yo soy, poderoso y fuerte, nadie es como tú. Siempre te alabaré, tú peleas por mí, poderoso y fuerte, nadie es como tú. Si tú estás conmigo, tengo la victoria. El enemigo está bajo mis pies. Jesús me ha dado autoridad. Soy invencible, más que vencedor. Celebraré. La palabra de Dios nos enseña que Él nos dio la autoridad para ahuyentar serpientes y escorpiones y nada nos hará daño. ¿Cuántos lo pueden creer? Dame un grito de guerra. ¡Uh! A ver, todos con las manos arriba y vamos a decir: ¡Hey! El enemigo está bajo mis pies. ¡Hey! Jesús me ha dado autoridad. ¡Hey! Soy invencible, más que vencedor. ¡Hey! Celebraré. ¡Hey! El enemigo está bajo mis pies. Jesús me ha dado autoridad. Soy invencible, más que vencedor. Celebraré. ¡Hey! Lo que yo siento aquí muy dentro es tan inmenso que no puedo explicar. Desborda mi alma en tu presencia, Jesús, con todo mi ser te alabo. Lo que yo siento aquí muy dentro es tan inmenso que no puedo explicar. Desborda mi alma en tu presencia, Jesús, con todo mi ser te alabo. Tu gozo es mi fortaleza, bailo ante ti con todo mi ser. Al ritmo de tu latido me moveré. Canto, danzo y no me canso de alabar que me dio libertad, gloriosa libertad.
atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu espíritu está aquí. Atmósfera cambiando está. Espíritu está aquí. Es evidente tu espíritu está aquí. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu espíritu está aquí. Atmósfera cambiando está. Espíritu está aquí. Es evidente tu espíritu está aquí. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Llena este lugar, Señor, de tu presencia y de tu gloria. Llena este lugar. Oh, que tu poder descienda hoy, venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad, como en el cielo. Que tu poder descienda hoy, venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad,
milagros pueden suceder. El Espíritu está aquí. Es evidente tu mover. El Espíritu está aquí. Milagros pueden suceder. El Espíritu está aquí. Es evidente tu mover. El Espíritu está aquí. Sí, Señor. Sí, Dios. Te alabamos, te bendecimos, Dios. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Sí, Dios. Sí, Rey. Tú eres bueno, tú eres un Dios poderoso. Te alabamos y te bendecimos, Rey. Te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Gracias por tu cuidado. Gracias porque hoy podemos descansar en ti, Señor, sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Y te alabamos, y te adoramos, y te bendecimos, Rey, porque tú eres un Dios bueno. Te damos gracias, Señor, por Paraguay. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo en nuestra nación. Gracias, Señor, porque Paraguay confía, clama. Paraguay persevera en ti, Señor, y Paraguay espera en ti, Señor. Te pido, Padre, por los gobernantes, Señor, que tú les estés guiando, Señor, que tú estés ayudándole a ellos, Señor, dándoles sabiduría, entendimiento, Padre. Que ellos, Padre, puedan conocerte a ti, Señor, de una manera especial en este tiempo, Señor, y que puedan descansar en ti, Señor. Tomar cada decisión, Señor, pensando en ti. Tomar cada decisión esperando en tu palabra, Señor. Tomar cada decisión conforme al conocimiento de tu palabra, Señor. Y te damos gracias por eso, Padre. Te bendecimos, Dios. Te exaltamos, Rey. Te pedimos, Padre, que sigas guiando a nuestras autoridades, al presidente, al vicepresidente, a los ministros, Señor, a los viceministros, Señor, a todo el poder ejecutivo, Padre, a cada consejero, cada persona que esté ahí buscando de ti, Señor, buscando sabiduría para gobernar a tu pueblo, Señor. Porque declaramos que Paraguay es tu pueblo, Señor. Declaramos eso, Padre. Nos identificamos con Dios como nuestro Padre, el Padre de nuestra nación, Padre. Y te pedimos, Señor, también por el poder legislativo, por leyes, por decretos, por sanciones, Señor, por todo lo que se establezca dentro del Congreso, Señor, en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, Señor, sea todo conforme a tu palabra, conforme a lo que tú quieres, conforme a tu voluntad, al propósito que tú tienes para nuestra nación, Señor. Oramos por nuestra nación, oramos por el Poder Judicial, Señor, por los jueces, por los fiscales, por los abogados, Señor. Te pedimos que en cada uno de los 3 poderes del Estado, Señor, sea erradicada la corrupción en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, te pedimos por todas las instituciones, por todo, Señor, que tú estés limpiando nuestra nación, Señor. Limpiando nuestra nación, Señor, por cada estamento, Señor. Te pedimos por la ANDE, te pedimos por ESAT, Señor. Te pedimos, Padre, que tú estés bendiciendo, Señor, que tú estés haciendo tu voluntad en esos lugares, Señor. Te pedimos por cada estamento, Señor, por cada institución, Padre. Te pedimos que tú estés guiando, Señor, y todo se haga conforme a tu voluntad, a tu propósito, Señor. También te pedimos por los policías, Señor, por cada uno, Señor, la comandancia, Señor, los comisarios, por cada uno de los policías, Señor, por cada uno de ellos. Bendígalos, Señor. Dale, Señor, tu protección, tu cuidado, Señor. Que tú puedas sacar la corrupción de estos lugares, Señor. También por los militares, Señor. Por cada uno de ellos, en cada rango, Señor. Que tú les estés bendiciendo. Y por la capellanía que se está haciendo, tanto en los policías como en los militares, Señor. Bendice a cada capellán, Señor. Bendice a cada persona que está trabajando dentro de estas instituciones, Señor. Dale palabras de sabiduría, Padre. En el nombre de Jesús. De conocimiento. Gracias, mi Dios. Te pedimos también, Señor, por las iglesias en Paraguay. Bendice a las iglesias en Paraguay, cada una de las iglesias, Señor. Yo bendigo a cada uno de los pastores, cada una de las familias pastorales, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú tienes cuidado de cada uno de ellos, Señor. Por cada iglesia CFA, Señor. Te pedimos por la central, por el pastor Emilio, la pastora Betania, por sus hijos, por sus nietas, Señor. Que tú les guardes, les protejas, Señor. Por cada pastor de CFA, Señor. Que tú le estés guardando, cuidando, proveyendo en este tiempo, Señor. Que no pase necesidad, Señor. Y te pedimos, Padre,
Que seas tú guardando, Señor, sus caminos, Señor, sus pasos, Señor, guiándole, Señor, en sabiduría, conforme a tu palabra, mi Dios, conforme al temor de Dios, Señor, por cada líder de célula, por cada líder de línea, Señor, por cada persona que ha decidido seguirte, Señor, y por cada persona que ha puesto su voluntad, Señor, delante tuyo, Señor, y ha decidido seguirlo tú a Cristo y decidido seguir tu voluntad, mi Dios. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, y te doy gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Y en este día, Señor, te pido especialmente también por los padres, Señor. Bendice a cada papá en el nombre de Jesús. Bendice a cada papá, cada cabeza de hogar, Señor. Yo te pido que bendigas, que levantes padres, Señor, que sirvan de modelo en la paternidad de tuya, mi Dios. Que tú estés levantando en este tiempo padres que sean modelos de tu paternidad, Padre. En el nombre de Jesús, que muchos te conozcan a través de padres que puedan servir de modelo, que sean un reflejo tuyo, mi Dios, un reflejo de tu paternidad, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, como padres, Señor, a poder ser, Señor, un reflejo tuyo, mi Dios. Que, Padre, nuestros hijos puedan ver en nosotros a ti, Padre. En el nombre de Jesús, te pedimos, Padre, que puedas en este tiempo, Señor, levantar, Señor, a padres llenos de tu Espíritu Santo, guiados por ti, Señor. Guárdalos, protégelos, Señor, prospéralos, Señor, en todas las áreas de su vida, Padre. Por cada papá que está viendo, escuchando tu palabra, Señor, en este tiempo. Por cada papá de CFA Fernando de la Mora, que tú los bendigas en el nombre de Jesús. Y gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de estar, Señor, conectados a ti, Señor, a través de la tecnología, conectados a tu palabra, conectados a tu iglesia, conectados al cuerpo de Cristo, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por tus bendiciones una vez más. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero que estén bendecidos, que hayan pasado un domingo fantástico, un día bendecido y victorioso, acompañándole a sus padres, o ya sea en la distancia, a través de la tecnología, a través de una llamada telefónica que lo hayas podido hacer. Y si no lo hiciste todavía, si no te conectaste todavía a tu papá, a tu papá, puede ser tu papá espiritual, puede ser tu papá biológico, tu papá adoptivo, si no te conectaste todavía a aquel que ha desarrollado paternidad en vos, yo te animo que después de escuchar esta palabra lo puedas hacer y te puedas conectar a él y que puedas dar una palabra de bendición en este tiempo. Más todavía si ya es una persona que está en la tercera edad y necesita escuchar una palabra tuya, una palabra de bendición, una palabra de aliento. Y es lo que hoy queremos compartir con ustedes, aprovechando este tiempo, de compartir una palabra de bendición, que podamos entender la paternidad de Dios y cómo honrar a Dios a través de lo que es la palabra de Dios, de cómo honrar a Dios a través de la guía del Espíritu Santo. Y entender que la base de nuestra vida cristiana descansa, está solidificada, está cimentada en la paternidad de Dios. La base de nuestra vida cristiana descansa en la paternidad de Dios. Entender eso. Dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto está en Juan capítulo 3, 16, uno de los versículos más conocidos, tal vez uno de los más predicados, tal vez uno de los más anunciados, pero qué profundidad encontramos en la palabra que dice que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es la base de nuestra vida cristiana. Esta es la base de lo que nosotros realmente estamos entendiendo hoy, de la obra redentora de Cristo. Es la iniciativa, que es bueno que entendamos que la obra redentora de Cristo es la iniciativa de un Padre amoroso que diseña un plan de salvación para sus hijos. Esa es la base, esa es la obra redentora de Jesús, la iniciativa de un Padre lleno de amor, de un Dios que no tiene amor, sino que es amor, de un Padre amoroso que diseña su plan para salvación, un plan de salvación para sus hijos. Y entender que nosotros somos sus hijos. Romanos capítulo 8, versículo 14 al 17 dice, porque todos los que son guiados, dice el versículo 14 de Romanos 8, por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y en el versículo 15 dice, pues no haber recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor,
sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Otra traducción sería por el cual clamamos, Papi del cielo, Papito Dios. Estamos clamando a través de la obra del Espíritu, que Dios no nos dio el espíritu de esclavitud, sino que nos dio espíritu de adopción. Y podemos clamar a Dios, decirle, Papi del cielo, aquí estoy. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. O sea, en la Biblia habla del Espíritu con mayúscula, que es el Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu, que es el Espíritu con minúscula, de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo da testimonio de eso. Y si hijos, dice el versículo 17 de Romanos 8, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces nosotros tenemos que entender que como hijos de Dios, Dios no nos dio espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que nos dio un espíritu de adopción por el cual podemos clamar y decirle a nuestro Dios, Padre, Abba, Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Dónde está el testimonio de que somos hijos de Dios? ¿Dónde está nuestro certificado de adopción? En el Espíritu Santo que obra en nosotros. Si el Espíritu Santo está obrando en vos, es porque sos hijos de Dios. Y ese es tu certificado de adopción. Y si somos hijos, la buena noticia es que también somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, porque con Cristo vamos a estar heredando un reino. Ahora, tenemos que padecer juntamente con Él para que juntamente con Cristo podamos ser glorificados. Ahora, quiero hablar mucho hoy sobre la paternidad de Dios, entender la paternidad de Dios. Y la paternidad de Dios nos fue revelada por Él mismo. Dios mismo en su palabra, en Jeremías, capítulo 3, versículo 19, dice, me llamaréis Padre mío, y no os apartaréis de pos de mí. O sea, vamos a llamarle a Dios. Va a llegar un momento que Dios decía, va a llegar un momento que ustedes me van a decir Padre mío, porque en aquel tiempo, en los tiempos del profeta Jeremías, no se le llamaba a Dios Padre. Nadie osaba hacer eso. Nadie se atrevía a llamarle a Dios Padre. Pero dice Dios, va a venir el tiempo. Y esto fue después de la obra de Cristo. Antes de Cristo, después de Cristo, y después de Cristo, después de la obra redentora de Cristo, es que tenemos el acceso de poder decirle a Dios, de poder declarar la paternidad de Dios. Me llamaréis, dice, está en futuro, Padre mío. Y dice Dios, yo no les voy a apartar de mí, yo les voy a aceptar como hijo. En aquel tiempo era difícil entender eso, pero hoy entendemos que podemos aceptar a nuestro Padre, que podemos recibirle, decirle, Padre mío, y Él nos acepta y nos recibe también a nosotros. Dice Malaquías 1:6, el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías capítulo 1, versículo 6, dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? O sea, Dios dice, yo quiero manifestarme a ustedes como padre, pero necesito que entiendan la honra a Dios. Y es lo que vamos a estar hablando hoy, la honra a Dios. ¿Cómo yo puedo honrar a Dios? ¿Cómo yo puedo tener un espíritu de honra hacia Dios? Ahora, también la paternidad de Dios nos fue revelada a través de los profetas. ¿Qué es lo que dice? Pero tú eres nuestro Padre, dice Isaías. Isaías se le fue revelado la paternidad de Dios. Tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. O sea, Isaías empezó a entender y a decir, hey, Dios, tú eres nuestro Padre. Se le fue revelado al profeta Isaías, tú eres nuestro Padre. Entonces también entender que al profeta Isaías se le reveló la paternidad de Dios ya en el Antiguo Testamento, mucho más hoy en el Nuevo Testamento. Y antes de que inicie la era de Cristo, el después de Cristo, Jesús mismo testifica que podemos acercarnos a Dios como Padre. Jesús decía en Juan capítulo 14, 9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? Se acerca un discípulo y le dice, tú hablas mucho de tu Padre, muéstranos al Padre. Y Jesús le dice, si vos me viste a mí, si vos te identificás conmigo, si vos aceptás mi salvación, si vos aceptás mi sacrificio en la cruz de Cristo, entonces estás viendo al Padre. Estás viendo al Padre, porque Jesús mismo es la revelación de Dios como Padre. El sacrificio de Jesús es lo que nos da y rompió y rasgó
el velo del templo que separaba al ser humano de la presencia de Dios, eso se rasgó y hoy podemos tener acceso directo a la presencia de Dios. Por eso que Jesús hablaba y decía, muéstranos al Padre, le preguntaban y él decía, no, ya está, ustedes pueden tener acceso directo a través mío. Jesús nos enseñó que al orar, y eso estuvimos hablando en la prédica pasada, el domingo pasado, decía, al orar tenemos que dirigirnos a Dios como Padre nuestro. Eso está en Lucas 11, versículo 1 y 2, Lucas capítulo 11, dice, cuando ustedes oren, oren, Padre nuestro que estás en los cielos. Y podemos acercarnos a Dios como padres. Y qué interesante entender que Dios como Padre satisface nuestras necesidades básicas. No necesitamos nada más si es que nosotros entendemos y nos acercamos a Dios como Padre. ¿Cuáles son nuestras necesidades básicas? Necesitamos amor, Dios nos llena de amor. Necesitamos seguridad, Dios nos llena con su seguridad. Necesitamos de provisión. Un hijo necesita la provisión del padre y nuestro buen Dios, nuestro Padre, nos provee, nos da su provisión. ¿Qué necesita también un hijo de un padre? Protección. Dios nos da esa protección, Dios nos da ese cuidado. ¿Qué necesita un hijo de un padre? Enseñanza. Todo el tiempo está Dios enseñándonos a través de su palabra y es muy importante que hagamos eso, la enseñanza. ¿Qué otra cosa también Dios nos está dando? Disciplina. Necesitamos aprender a que Dios también es un Dios que nos disciplina y aceptar la disciplina del Señor. ¿Es un castigo? No, no es castigo, es una disciplina, es algo que nos va a ayudar para que después, como dice su palabra también en 1 de Pedro, para que después de que hayamos padecido por un poco de tiempo, Él mismo, o sea, Dios mismo, nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y nos establezca. Pero necesitamos nosotros pasar por tiempo de disciplinarnos y también dejar que Dios nos discipline, que Dios nos dé, si muchas veces Él tiene que hablarnos fuerte, Él tiene que decirnos a través de su palabra o a través de nuestros líderes, a través de nuestros pastores, Él nos da una palabra en donde Él nos exhorta, en donde Él nos de alguna manera nos advierte sobre ciertas cosas en las cuales tenemos que disciplinarnos, en ciertas cosas en las cuales tenemos que dejar, pecados que tenemos que dejar, actitudes que tenemos que dejar. Entonces Dios constantemente nos está disciplinando y nos disciplina y para nuestra alegría, Él nos disciplina y la mayoría de las veces a través de su enseñanza. Estemos atentos a la enseñanza de Dios. Ahora, la pregunta que nos hacemos es ¿cómo se honra a Dios como nuestro Padre? Y si bien es cierto, es muy parecida la forma como tenemos que honrar a nuestro Dios, así como honramos a nuestro Padre acá, muchas veces eso se distorsiona porque nuestro Padre muchas veces no tiene un comportamiento muy honroso, nuestro Padre de la tierra, pero nuestro Padre en el cielo sí, y Él nos provee de amor, seguridad, provisión, protección, enseñanza, disciplina, Él nos provee de todo eso y nosotros tenemos que aprender a honrar a Dios como nuestro Padre. Y lo primero es adorando a Dios. Dice en Juan capítulo 4, versículo 23 al 24, nos cuenta de Jesús en su encuentro con la mujer samaritana en el pozo, donde le dice, dame de beber, y la mujer se sorprende porque en aquel tiempo las mujeres no eran consideradas iguales. En aquel Jesús rompió eso. Jesús fue uno de los primeros en romper y en poner al hombre y a la mujer al mismo nivel, y porque no se le hablaba a las mujeres más que ordenarle cosas o pedirle cosas. Era un tiempo y era una sociedad muy machista. Y Jesús se acerca y le habla y dice, ¿por qué me hablas? Y más todavía vos que tenés porque Jesús era conocido como un maestro, como un sabio en la época. Y le dice, y Jesús empieza a hacerle preguntas y Jesús le empieza a contar cosas y la mujer se queda sorprendida y dice, hey, vos sos un profeta, un entendido, un conocedor. Y ahí empieza Jesús a enseñar a la mujer sobre cómo adorar a Dios. Porque dice, nuestros padres adoraron por mucho tiempo en las montañas. Y Jesús le dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y aquí hay una revelación muy interesante por parte de Jesús a la mujer samaritana que hoy podemos nosotros también recibir en espíritu, dice, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren
Y Dios es espíritu, por eso es importante que le adoremos en espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Ahora, la palabra verdad ahí no es veritas del griego, la palabra verdad ahí es aletheia. O sea que lo mejor que nosotros podemos hacer es adorarle a Dios en la verdad que nos trae la palabra aletheia. ¿Y qué significa aletheia? Es sim y letheia significa ocultar. O sea que lo que Jesús le estaba enseñando a la mujer samaritana y hoy nos sirve también a nosotros de lección de cómo adorar a Dios, de cómo honrar a nuestro Padre adorándole, es acerquémonos a Dios sin ocultarle nada, porque Él ya sabe todo. ¿Cuántas veces nos pasó como papá, como mamá te habrá pasado, como padre nos pasa, como padres nos pasa que ya sabemos lo que hizo nuestro hijo, ya entendimos, ya le pillamos, decimos acá, ya le pillamos todito a nuestro hijo y entonces nos acercamos y le decimos, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? Y cómo nos molesta cuando nos empieza a negar o nos empieza a mentir o nos empieza a discutir cuando nosotros ya sabemos lo que hizo. De la misma manera, yo me imagino también que no es bueno que nos acerquemos a Dios tratando de ocultar cosas, tratando de mentirle, tratando de, porque quieras o no, a veces que caemos en ese error de querer mentirle a Dios y Él sabe todo, es omnisciente. Y lo mejor que hay es adorarle a Dios en espíritu y en sin ocultar nada, aletheia, sin ocultar, presentarnos delante de Dios así como somos, confesar nuestros pecados. Lo mejor que como hijo yo puedo hacer a mi papá es decirle, papá, fallé, me equivoqué en esto, me equivoqué en aquello. Mis hijos saben, por lo menos yo ya les dije que lo que a mí me desarma muchas veces es cuando ellos vienen y se confiesan y me piden perdón y no están buscando excusas, no están buscando decir, no, pero yo no fui, yo no hice. Lo que a mí me molesta como papá es que muchas veces me digan, no, lo que pasa es que yo no fui y no sé qué, y empiezan a buscar excusas. Eso nos molesta como papá. La misma cosa pasa con Dios. No le molestemos a Dios. Acerquémonos, confesemos nuestros pecados, digamos, papá, fallado, pequé. Eso tenía el rey David. El rey David se acercaba a Dios y decía, sí, fallé, he pecado, perdóname. Y en contraste con el rey Saúl, que lastimosamente hasta perdió su reino por no entender la paternidad de Dios en su vida. Y cuando era confrontado ante un pecado, él negaba, buscaba excusas, le acusaba al pueblo, empezaba a mentir, porque muchas veces mintió también, se apuraba en la presencia de Dios para hacer las cosas, no sabía esperar en Dios. ¿Por qué? Porque él no sabía adorar a Dios. La mejor forma de adorar a Dios es presentándonos así como somos, de la manera como somos, con los pecados que tenemos, con las debilidades que tenemos y entender que Dios, nuestro buen Padre, nos va a ayudar y nos va a fortalecer. Diga al débil, fuerte soy. Y eso no es una palabra solamente así que sea una contradicción, sino que es entender que cuando confesamos nuestras debilidades, Dios nos fortalece. Que Dios te dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Como yo le honro a Dios, le adoro a Dios. Como yo le honro a Dios, le obedezco a Dios. Juan capítulo 14, versículo 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. O sea, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Como yo le demuestro amor a Dios, amándole, y como yo le amo a Dios, teniendo los mandamientos de Dios presente en mi vida y guardando, obedeciendo, haciendo, cumpliendo con lo que me dice la palabra de Dios, porque por ahí me pueden decir otras cosas en otros lugares, pero la palabra de Dios me dice una cosa y eso que me dice la palabra de Dios, yo tengo que hacer, yo tengo que obedecer y ahí Dios, y ahí hay bendición y ahí voy a recibir el amor de Dios, ese amor que quita todo, que cubre multitud de pecados, ese amor que hace que salga de mí el temor, ese amor que hace que venga la bendición, que no añade tristeza, la que verdaderamente enriquece y Jesús se manifiesta en nosotros y ahí es donde nosotros podemos honrar a Dios. Primero yo le adoro, luego yo le obedezco y luego yo le voy conociendo a Dios. Tengo que buscar de Dios. A veces no entendemos ese concepto de cómo le busco a Dios. Se perdió Dios, por eso tengo que buscarle. No, yo le tengo que buscar a Dios porque yo tengo que conocerle a Dios. Buscar estar con Dios, buscar de su presencia. Si yo digo que le amo a alguien, yo tengo que buscarle a ese alguien. No existe ese, no, yo te amo, pero me quedo nomás en casa. ¿Se acuerdan ustedes, los que están casados?
cuando estaban enamorados, cómo buscaban ese momento de estar con la que en aquel tiempo era su novia, cómo a veces hasta se quedaban hasta tarde y después se quedaban sin colectivo, tenían que ir caminando, diciendo, ¿por qué lo que me quedé hasta tan tarde? Pero vos le buscabas al objeto de tu afecto. Es más, hoy te animo a que de casado le sigas buscando al objeto de tu afecto. Que seas un buscón, no hay problema, ya estás casado, ya estás casada, pero buscarle. Y la misma cosa pasa con Dios. Si le amás a Dios, si quieres honrar a Dios, buscale, busca conocerle. Dice Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto, en el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. O sea, si en algo yo me voy a alabar, no va a ser ni en mi sabiduría, ni en mi valentía, ni en mi riqueza. Yo me tengo que alabar en conocerle a Dios, en entender a Dios, en entender el corazón de Dios. No como los fariseos que están ahí creyendo e interpretando a su manera la palabra de Dios, sino que conocer a Dios. Jesús les decía a los fariseos, ustedes se equivocan porque no le conocen a Dios, no conocen su palabra y no conocen a Dios. Entonces nosotros no nos podemos equivocar porque conocemos su palabra, pero tampoco podemos equivocarnos porque le conocemos a Dios y vamos conociendo que es un Dios de misericordia. Primero de misericordia, luego de juicio y de justicia, pero primero misericordia. Entonces, si yo le conozco realmente a Dios, lo primero que hago es obrar en misericordia. Lo primero que me viene a mi corazón ante una situación o una circunstancia, ante una injusticia, es obrar y pensar en misericordia. Después veo la justicia y el juicio de Dios, porque eso le pertenece a Dios, no a mí. A mí me pertenece actuar en misericordia. Como decía el apóstol Pablo, misericordia recibí, misericordia quiero dar. O sea, y porque Pablo decía, yo soy deudor de ti, porque él le conocía a Dios y decía, wow, todo lo que Dios me dio en este tiempo que le voy conociendo y me voy dando cuenta que todo proviene de él. Todo lo que yo recibo proviene de Dios. Nada es nada se puede decir que sea mi mérito, sino que todo proviene de Dios. Si yo hago un esfuerzo, Dios ve mi esfuerzo y Dios me bendice porque Él ve mi esfuerzo. Pero yo obtuve las cosas no por mi esfuerzo, obtuve las cosas porque Dios vio mi esfuerzo. Hay una gran diferencia en creer que yo obtengo cosas por mi esfuerzo a entender que yo obtengo cosas porque Dios ve mi esfuerzo. Y Dios es el que me da. Y Dios es el que me provee. Entonces, con la medida que yo le conozco a Dios, yo le voy honrando a Dios. ¿Se acuerdan? Yo le adoro a Dios, así le honro. Yo le obedezco a Dios, así le honro. Yo le conozco a Dios y así le voy honrando. Otro punto, yo le doy a conocer a Dios. Le adoro, le obedezco, le conozco y doy a conocer a otros. Mi deseo es que otros conozcan a Dios. Mi deseo es que otros le conozcan, que otros tengan una relación, un conocimiento de Dios. Me pone mal, me pone triste el ver que miles se pierden sin conocer a Dios. Entonces yo no solamente hablo, anuncio, que también es bueno y que es un mandamiento a ir a anunciar el evangelio, ir y predicar, ir y bautizar, sino que también todo lo que yo hago es para que la gente le conozca a Dios. Todas mis acciones, todas mis decisiones son para que la gente le conozca a Dios. Dice la palabra de Dios en 1 Samuel 17, 45, 46. Entonces dijo David al filisteo, 1 Samuel capítulo 17. Si alguien está anotando, lo puede hacer y después lo puede leer. Dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra y toda la tierra. Acá está el por qué David hizo lo que hizo. Porque por un lado, el rey Saúl había dicho, el que venza al gigante, a Goliat, ¿se acuerdan de la historia de David y el gigante? El que venza al gigante yo le voy a dar riqueza. Yo le voy a dar que se case con mi hija. Y era todo una serie de cosas que iba a ganar, que iba a obtener el vencedor, el que vencía a Goliat. Y aún así muchos se fueron hacia atrás, pero apareció David y David tenía un objetivo en la cabeza,
que toda la tierra, y ahí le nombra y le dice a Goliat, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Lo que David quería era honrar a Dios a través de lo que él hace. Todo lo que hagas, yo te animo, mi querido hermano, mi querida hermana, mi querido amigo, amiga, todo lo que hagas, hace para honrar a Dios, para que se conozca que hay Dios en Paraguay, para que se conozca que hay Dios en Fernando de la Mora, para que se conozca que hay Dios en Asunción, para que se conozca que hay un Dios, que la gente sepa que hay un Dios, que la gente pueda conocer a Dios. No solamente yo busco conocer a Dios, sino que le doy a conocer a los demás. Y la gente le conoce a través de mis decisiones, a través de mis acciones, a través de todo lo que yo hago. Porque todo lo que yo hago es para que toda la tierra sepa que hay Dios en esta tierra. Que hay Dios en Israel, decía David. Que hay Dios, y empezá a decir en tu ciudad. Empezá a declarar ahí en tu casa. Yo declaro que hay Dios en... Y empezá a declarar ahí. Yo sé que hay gente que nos está escuchando y nos está viendo en Estados Unidos. Y empezá a decir, yo declaro que hay Dios en Estados Unidos. Yo declaro que hay Dios en Ñemby. Yo declaro que hay Dios, hablando de Estados Unidos, yo declaro que hay Dios en Nueva York. Yo sé que hay gente de Nueva York que nos está viendo. Declara eso. Yo declaro que hay Dios en España. Yo declaro que hay Dios. Y empezá a declarar tu ciudad, el lugar donde vos estás. Que toda la tierra sepa que hay Dios en, y decir el nombre de tu ciudad. ¿Por qué no? Toda la tierra sepa que hay Dios en mi casa, que en mi casa habita y gobierna Dios. Entonces, como yo le honro a Dios, le adoro, le obedezco, le conozco, le doy a conocer, y también yo le honro a Dios con mis bienes, con lo que Él me da. Habíamos hablado que todo proviene de Dios. Entonces, ¿cómo yo hago? Yo le honro a Dios administrando bien lo que Él me da. Si por ahí te está costando en este tiempo administrar lo que Dios te da, cuidado, porque es una forma de no honrar a Dios. Porque mucha gente va a empezar hasta a dudar de Dios cuando vea tu mala administración, tu mala economía. Y muchas veces viene la pobreza, o muchas veces viene la necesidad, no porque Dios no haya provisto, o Dios no haya proveído, o Dios no pueda proveer, sino que por nuestra mala administración. Nuestra buena administración tiene que empezar primero dándole al Señor lo que le corresponde. Diezmos, ofrendas. No voy a hablar de eso porque no es el tema, pero sí es importante que entiendas que la buena administración empieza con darle a Dios lo que es de Dios. Con que entiendas que Dios te pide cosas y vos tenés que dar eso. No porque Él necesite, sencillamente para probar tu corazón y para que vos también le puedas probar a Él. Es el único momento en el que dice, probadme ahora en esto, si yo no haré, dice llover, si yo no voy a abrir las ventanas de los cielos para que lluevan, caigan sobre vos las bendiciones. No es que vas a tener que ir a buscar, no, va a caer sobre vos las bendiciones, pero tenés que empezar, primero que todo, darle a Dios lo que es de Él, y segundo, empezar a administrar bien lo que vos tenés. Honra a Dios con tus bienes, dice Proverbios dice, capítulo 3, versículos 9 y 10, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y será lleno tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. O sea, no va a haber necesidad, vas a tener, te va a sobrar, pero empezá a darle a Dios lo que le corresponde, empezá a pedir sabiduría. Y también, si no estás teniendo, en la iglesia tenemos nosotros gente que con mucha sabiduría te va a poder ayudar a administrar bien tu dinero, porque esa es una de las formas de honrarle a Dios como tu Padre. Es importante eso, adorarle a Dios, obedecerle a Dios, conocerle a Dios, darle a conocer a Dios, que otros conozcan a Dios a través de vos. Administra bien tus bienes, administra bien, darle al Señor lo que es de Dios. Y ahí Dios va a empezar a desarrollar tu verdadera identidad como hijo de Dios. A todos los que recibieron, dice en Juan 1, 12, 13, a los que creen en su nombre, Él les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 13 dice, no, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Fuiste engendrado de Dios, fuiste creado por Dios. Y no solamente sos criatura de Dios, sino que hoy sos un hijo de Dios. Y quiero terminar hablando de lo que dice 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 y 10, lo que dice Dios de cada uno de ustedes, lo que dice Dios de nosotros. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, dice, ustedes, nosotros, que en otro tiempo no éramos pueblo,
Porque no, ahora somos pueblo de Dios, que en otro tiempo no teníamos ni éramos de aquí ni éramos de allá, mas ahora somos un pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, que vivíamos en la condenación, pero que ahora hemos alcanzado misericordia. Y Efesios capítulo 1 versículo 5, en amor comienza este versículo, predestinado para ser adoptado hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dios en su voluntad decidió adoptarte como hijo. Dios decidió adoptarte como hija. Aprovechalo, honrándole a Él, honrale a Él, porque Él quiso el puro afecto de su voluntad. Él te adoptó como hijo, te adoptó como hija. Ahora, se hace muchas veces, yo entiendo, difícil entender la faceta de la paternidad de Dios por el limitado concepto que nos hemos formado debido a experiencias dolorosas con nuestros propios padres. Quiero animarte que en este tiempo le pidas al Espíritu Santo que te revele a través de su palabra, a través del diario vivir, el verdadero tipo de padre que es Dios, y que puedas entender, que puedas disfrutar de tu identidad como hijo de Dios, y que Dios tomó la iniciativa de amarte y adoptarte como hijo. Ahora, depende de vos aceptarlo y disfrutarlo como padre y apropiarte de la herencia que hay en Dios. Depende de vos. Quiero animarte a que hagamos esta oración. Decí conmigo: Padre Celestial, te doy gracias por tu salvación. Gracias, Señor, porque hoy puedo aceptar y acepto a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Gracias, porque por el sacrificio de la cruz, hoy puedo obtener salvación, restauración, libertad. Gracias, Señor. Perdono a quienes me han ofendido. Perdono a quienes me han hecho daño y recibo el perdón de mis pecados. Gracias, Señor, por tu sanidad. Gracias, Señor, por tu libertad. Hoy declaro que soy libre, que soy hijo de Dios. Y hoy declaro que en Cristo soy nueva criatura. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hiciste esta oración por primera vez, puedes escribirnos ahí en Facebook o comunicarte con nosotros a través del teléfono que está ahí, que puedas pasar una linda noche, una linda noche por el Día del Padre. Quiero, como te dije al principio, si no pudiste todavía contactar con aquel que ha desarrollado paternidad en vos, bien o mal, a lo mejor tuvo muchos errores tu papá biológico, tu papá adoptivo, tu padrastro, o alguna persona que ejerció, y yo quiero animarte a que le llames, que le puedas pedir perdón, te pueda perdonar también, que también le puedas perdonar y que puedas empezar el día de hoy y empezar la semana con una revelación de Dios como papá. A pesar de todo, Dios quiere que le disfrutes y que disfrutes tu identidad como hijo de Dios, como hija de Dios. Y Dios tomó la iniciativa de amarte y de adoptarte. Aprovecha eso, porque depende de vos ya aceptar y disfrutarle a Dios como papá. Apropiate de tu herencia, esa herencia de bendición que hay para vos. Que Dios te bendiga. Nos vemos el próximo domingo. Vamos a estar allí seguramente por Facebook Live. Y también a los que están viendo el video, aprovechen este tiempo para conectarse con Dios. Aprovecha este tiempo de pandemia. A lo mejor muchos hablan de crisis, pero que este tiempo de pandemia marque una historia positiva en tu vida, donde vos puedas decir: en aquel tiempo donde todos estaban sufriendo, yo conocí a Dios a través de su palabra y Dios me llenó de su amor, y hoy puedo disfrutar de mi identidad como hijo de Dios, y hoy puedo disfrutar de la herencia que tengo como hijo de Dios en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga. Nos vemos el próximo domingo, si Dios quiere, en este mismo canal. Que Dios te bendiga.
ti.